Si usted quiere reír, quizá busque a los humoristas. Si usted quiere pensar, tal vez acuda a los filósofos. Pero si usted quiere sentir, probablemente recurra a los salmos. Los salmos. Sí, los textos que más tocan nuestra vida son aquellos que fueron escritos en tiempos de dolor o para alguien que pasaba por grandes dificultades. Y sabemos nosotros del dolor. Bueno, no es secreto que el tema favorito de las conversaciones y reuniones de grupos en los últimos 2 años es la muerte. Ayer estuve en una de esas reuniones de grupos. Con ella, todos los sentimientos que concurren, unos agradeciendo que estamos vivos, otros celebrando que se libraron de la muerte y aún otros lamentando la muerte de padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas. Parece como los israelitas en el desierto, que hemos pasado 2 años de un interminable funeral. En vez de anticipar el oasis, parece que el caos y la tormenta van a desatarse de nuevo. Eso se ve en el horizonte. Luego están los viejos, que por viejos y enfermos se nos mueren. Y esa revista, como decía hace un minuto, la pasábamos ayer con un grupo de muchachos antiguos, chicos mayores de 60 años, examinando quiénes estábamos y quiénes no. Pero claro, el sufrimiento es tan antiguo en la Biblia como la tragedia de Job y de José, del desierto y de la guerra, de los salmos de lamento de la comunidad y lamento del individuo. Y de estas experiencias parece estar saturado el salmista cuando tiene que poner en la balanza de la vida las pérdidas y las ganancias. Y como nosotros ayer, el salmista escogió reposar en la fuente de todo sustento, todo cuidado, toda provisión. Y de eso nos habla el Salmo 23. Abra conmigo su Biblia, por favor, al Salmo 23. Y veamos juntos qué dice el Señor en el Salmo 23. Cuando usted lee el Salmo repetidas veces, probablemente la idea que se le impregna es que en tiempos de prueba, Dios quiere asegurarme su total cuidado sobre mi vida. En tiempos de prueba, Dios quiere asegurarme su total cuidado sobre mi vida. ¿Qué encontramos en el Salmo? Miren los primeros 2 versículos, versículos 1 y 2. Encontramos en los versículos 1 y 2 que en tiempos de prueba Él quiere proveerme. Él me da reposo, dicen los versículos 1 y 2. La superinscripción de este salmo solo lee Salmo de David, pero nosotros lo conocemos como el Salmo 23. Y con solo oír eso, se nos viene a la mente que es un texto muy amado, muy familiar, muy usado, muy leído, al que se recurre en todo momento. El hecho de que en las sepulturas en Norteamérica se escoja el Salmo 23 como el texto por excelencia, nos dice mucho acerca de lo que los teólogos y pastores allá creen que es el contexto de este pasaje. Creen o sugiere esto que se escribió en tiempos de dolor, para gente que pasaba por tiempos de dolor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el versículo 1. Es una de esas construcciones hebreas en donde el verbo no aparece, el verbo se asume, el verbo es, no está. 2 palabras entonces en el original. Jehová, pastor mío, porque mi pastor, que para nosotros sería una tercera palabra en castellano, en hebreo está construido desinencialmente, es parte de la palabra pastor. Así que leeríamos pastor mío, Jehová, pastor mío, como que si pastor mío fuera una sola palabra. 2 palabras en el original. Ahora, sin la realidad pastoril, sería difícil entender este versículo, que es la figura que tiñe todo el Salmo. Es una metáfora, pero preciosa para el que sabe de la vida pastoril. No es lo mismo que decir Jehová es mi roca, Jehová es mi escudo, Jehová es guerrero temible. No, ninguna de esas figuras tiene lo que Jehová, pastor mío, comunica. Esas otras figuras preciosas y adecuadas como son, en su contexto, celebran el triunfo, celebran la fortaleza. Esta, en cambio, celebra la debilidad, la fragilidad, o alude a la fragilidad si es que no la celebra.
El pastor es la fuente de seguridad, de protección y de alimento para la oveja. Cuando usted dice Jehová es mi pastor, pastor mío, como decíamos hace un minuto, usted está reconociendo algo absolutamente necesario para poder tener relación con Dios. Y es que usted es la oveja en esa relación. Hay toda una línea de predicación hoy que insiste en el triunfo, cuando la vida no toda es triunfo realmente. Usted quiere ser león, quiere ser guerrero, quiere ser el águila, quiere ser de los valientes de David, pero no le cabe en la cabeza la idea de ser oveja. Sin embargo, es absolutamente necesario, es totalmente indispensable que usted acepte ser oveja. Porque si usted no quiere ser oveja, entonces no espere que Jehová sea su pastor. Cuando usted es oveja, mire el versículo 2. Hay pastos delicados, hay remansos de agua para usted. De modo que si usted es león en busca de presas, águila en busca de carroña, guerrero en busca de enemigos, no espere que Jehová tenga para usted pastos delicados y aguas de reposo. ¿Qué significa para una oveja pastos delicados y aguas de reposo? Significa que en tiempos de fragilidad, en tiempos de angustia, en tiempos de vulnerabilidad, Dios proveerá reposo. Mire el versículo 3. Él guía nuestros pasos. Versículo 3 dice, confortará mi alma. Cuando leemos alma, solemos leerlo mal, muy mal, de hecho. Lo leemos con los lentes de los griegos, en donde el alma es la parte desencarnada del cuerpo, es la parte sin materia del ser humano. Es como un fantasma, como un duende, un ghost, dirían en inglés. Eso no significa alma en la Biblia hebrea. Alma es la totalidad del ser humano. Y la palabra confortar puede también traducirse apaciguar. De modo que el pastor es su consuelo, su ánimo, su fortaleza, cuando usted no tiene idea de dónde sacar toda la fuerza que necesita para ponerse en pie o para poner en pie a todo su ser, en otras palabras. Y eso es lo que miles y miles de familias han experimentado en estos tiempos, que Dios les apacigua, que Dios les pone en pie después de las caídas que el dolor y la pérdida han causado. Pero luego nos lleva a la cotidianidad. Mire, allí en el versículo 3 dice que nos guiará por sendas de justicia. La oveja perdida, la oveja descarriada, la oveja que no está caminando en sendas de justicia, la oveja accidentada está en esa condición porque no se ha dejado guiar por el pastor. Tienes pastor, pero no lo sigues. Tú estás llamada a seguir al pastor, a oírlo, a obedecerlo, porque eso te hará andar por sendas de justicia. Las sendas de justicia son tus mejores acciones, tus mejores pasos, manifestando que esos preciosos senderos han llegado a ti o tú has llegado a ellos porque amas al pastor que te conduce. Eso es lo que significa nombre aquí, por amor de su nombre. Significa amar a la persona del Señor que te conduce a ser un hombre íntegro, una mujer virtuosa. Hoy es el tiempo de volver al pastor de nuestras almas. ¿Es esta la provisión que anhelas? Dios la tiene. La cosa es si quieres ser león o si en verdad quieres ser oveja. Es que en tiempos de vulnerabilidad, Él quiere protegerte, pero tú tienes que decidir qué es Él para ti. Y yo te recomiendo que tú digas, Jehová es mi pastor. Ahora, mira el segundo lugar, versículos 4 y 5. Dice que en tiempos de prueba, Él quiere alentarme. Él me da valor, según el versículo 4. Examinemos el contraste entre el versículo 3 y el versículo 4. Hay un contraste ahí. En primer lugar, en los primeros 3 versículos, el salmista habla del pastor. Pero aquí en el versículo 4, él habla al pastor. Ese es un contraste. Mire el otro contraste. El otro contraste se da
cuando uno observa a dónde nos lleva el Señor. Eso está en los versículos 2 y 3. El Señor nos lleva a esos lugares, como dice acá, de delicados pastos, de aguas de reposo, de confort y demás. Pero, en el versículo 4 dice que Dios está con nosotros no solo cuando nos va bien. Dice el versículo 4 que también está presente el Señor en el valle de sombra de muerte. Y esto es grande porque nosotros creemos que Dios está con nosotros solo cuando nos va bien. Pero el versículo 4 dice que Dios está con nosotros cuando nos va mal. Y lo dice en diálogo con el pastor para indicar la confianza en él. Cuando habla al pastor. En aquellas regiones, al principio del año, el pastor guía a las ovejas por los pastos delicados en los lugares más bajos. Pero cuando la nieve de los montes se derrite y las corrientes de agua bajan, él les lleva a los lugares altos. Por eso no hay nada que temer. El Señor nos infunde valor por medio de su dirección, aun cuando corrientes arremolinadas amenazan nuestra existencia. Algunos de ustedes saben que hace unos días me rompí el tendón supraespinoso y el factor inmovilizador, la perspectiva de una cirugía, distraerme del trabajo, me llenaron de una actitud sombría por unos días. Y Dios me ha ido mostrando desde el principio que en ese pequeño accidente, con repercusiones, según yo, graves para mí, Él está en control. Desde el principio hasta el día de hoy. Como lo ha estado con los enfermos. Aquellos que entre arrebatos por vivir luchan por el aliento de vida, entubados, hospitalizados, endeudados, en valle de sombra de muerte. Ahí Dios te infunde valor. La vara y el cayado que se mencionan aquí son los objetos de una metáfora. Pero lo que traduce esta metáfora es que en la experiencia del salmista está seguro que Dios está presente con la oveja, calmando su ansiedad, confortándola. En otras palabras, esto se refiere a la estabilidad emocional que Dios te da en tiempos de prueba. Aquí la oveja está en oración, en diálogo con el pastor. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me llenan de valor. Mi experiencia es tu presencia. Y Él me libra en la batalla. Versículo 5. Tener enemigos no es bonito. Pero el versículo 5 dice que Dios nos libra en los conflictos. Los comentaristas se debaten entre si aquí David está hablando de un banquete en el palacio real o si seguimos con la metáfora de la oveja. Sería raro para la oveja tener un banquete y tener un vino y una copa llena. La palabra ungir no es el verbo mashah, de donde viene el ungido, el Mesías, que se refiere a la unción del rey. Hace algunos años escuché a un profesor muy querido explicar este texto y esta unción de una manera muy curiosa. Decía él que la unción era un repelente contra las serpientes y que ese repelente se ponía en la cabeza de la oveja porque era el lugar más expuesto, más vulnerable al estar inclinada comiendo. Aquí, en otras palabras, no tenemos la palabra mashá, sino la palabra dashan, que es un término que indica atención, hospitalidad, solicitud al satisfacer o al alimentar. Y el repelente se untaba también en los hoyos en donde se esconden las serpientes en el campo. De modo que las serpientes no pueden salir y atacar a la oveja. Lo más que la serpiente puede hacer es ver a la oveja. Y la oveja sigue comiendo en los pastos delicados, literalmente en presencia de sus angustiadores. Y la copa es su regocijo que está rebosante. Todo esto, queridos hermanos, lo que significa es que Dios está ahí, nutriéndonos,
proveyéndonos, asistiéndonos en medio de la controversia, en medio del conflicto. Que en la vida pasa que a veces los tenemos. Es difícil tener enemigos. Es increíble que esos enemigos salgan derrotados por Dios. Usted ora a Dios, líbrame, y Dios le libra. Nos da valor y nos sustenta aún ante nuestros enemigos. Dios nos ante nuestros enemigos. De nuevo, ¿quieres jugar a ser león o en verdad quieres ser oveja? En tiempos de conflictos, Dios quiere protegerte. Pero tú tienes que decidir qué es Dios para ti. Y tienes que decir, Jehová, pastor mío. Ahora mire el tercer lugar. En tiempos de pruebas, Él quiere que yo disfrute su presencia. Él asegura mi andar para disfrutar su plenitud. Mire la primera parte del versículo 6. Dice la primera parte del versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Anhelamos la presencia del Señor cuando nos va mal. Somos menos piadosos, sin embargo, cuando nos va bien. Este salmo parece estar ambientado no en las mañanas de la vida del salmista, no en los medios días de su vida, sino en el ocaso, cuando nos toca recordar nuestro ayer y fundamentar en él nuestro futuro. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El salmista, en otras palabras, no tiene incertidumbres. Él cree que en tiempos de prueba, la plenitud de Dios, la mano de Dios que está patente y presente, le sacia de bien y misericordia. El Salmo dice, en verdad, lo bueno, el bien, las cosas buenas, y la gesed, que es la misericordia, correrán detrás de mí. Eso es lo que literalmente significa esto. Correrán detrás de mí. Buscarán todos los días de mi vida. Por eso dice el texto, preciosamente traducido, me seguirán. Porque es como que si me persiguiera la bondad y la misericordia, el bien y la misericordia, todos los días de mi vida. Los días de la vida, aquí ponen en contexto esta bendita persecución. Es aquí, es ahora, es frente a los problemas que tenemos hoy, es en medio de las circunstancias que vivimos o de las aflicciones y de las pruebas que Dios está persiguiéndonos con su bien y con su misericordia. El guía de andar, dice la segunda parte del versículo 6. Toda la vida tiene un permanente retorno, una morada que permanece, unos pasos que, como se decía del Imperio Romano, llevan a la capital. Aquí todos los caminos llevan a la presencia de Dios. Hoy sabemos que el salmista tenía como centro de la presencia de Dios la gloria de Dios, que habitaba ¿dónde? En el tabernáculo. Hoy, sin embargo, decimos que vivimos todo el tiempo en la presencia de Dios, todos los días en la presencia de Dios y la totalidad de la vida en la presencia de Dios. Yo quiero recordar que eso incluye hospitales, salas de emergencia, cuidados intensivos o la soledad del hogar. Dios está ahí. Mi casa es su casa, como suelen decir los amigos en México. Quiere decir que tu oficina, tu taller, tu aula, tu campo de cultivo es casa de Dios. Y eso, cuando lo decimos a Dios, es una verdad tan grande como un palacio. Pero no nos alejemos de lo que era la casa de Jehová para el salmista, el tabernáculo, ahora cerrado por ley, por disposiciones gubernamentales y abierto en nuestros hogares por medio digital. Mi casa es su casa. No olvides hoy a la iglesia, que es el centro del corazón de Dios. No hay ninguna iglesia perfecta, pero Dios quiere que tú seas parte de una y que de cuando en cuando, como David, recuerdes que toda la vida tiene un permanente retorno, una morada que permanece, tu iglesia. Bien, ¿qué hemos visto en este salmo? En conclusión,
Bueno, que en tiempos de prueba Dios quiere asegurarme su total cuidado sobre mi vida. ¿Quieres ser león? ¿Quieres ser guerrero? ¿Quieres ser águila? ¿Quieres ser de los valientes de David? ¿O aceptarás el desafío de este salmo a ser oveja? Nuestros tiempos de prueba son patentes. La pregunta es si tú tienes un pastor. Y si tienes pastor, puedes confiar en él para seguir adelante. En tiempos de fragilidad, en tiempos de angustia, en tiempos de vulnerabilidad, Dios proveerá reposo, aliento y de manera especial su presencia. Ahí en tu casa, en tu taller o en tu campo, en hospitales, en salas de emergencia, en cuidados intensivos, en la soledad de tu hogar, Dios está ahí. Con los que luchan por el aliento de vida, entubados, hospitalizados, endeudados, en valle de sombra de muerte. Dios está ahí y por eso tú estás aquí, en la casa de Jehová. Porque en medio de las pruebas, toda la vida tiene un permanente retorno, una morada que permanece, aún cuando el punto de retorno a veces nos parezca alejarse y alejarse y alejarse. Aquí está la iglesia, un punto para renovar nuestra fe y para volver a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos decir Jehová es mi pastor. Jesús dijo, inspirado en el Salmo 23, yo soy el buen pastor y el pastor su vida da por las ovejas. Gracias, Señor, porque por Jesús, el buen pastor, podemos hacer nuestras estas palabras. Jehová es mi pastor. Señor, que todos los que nos escuchan puedan decir como el salmista y como legiones de creyentes, lectores de este precioso salmo, Jehová es mi pastor. Y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.